Uno. Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos muy felices de poder estar un miércoles más con todos ustedes. El Señor ha permitido que se llegue este día y se llegue este momento para poder compartir acerca de la palabra de nuestro Señor. Les agradecemos a todos aquellos que ya están dentro de la transmisión, aquellos que ya se están uniendo. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que compartan el link de la transmisión con sus contactos, que lo publiquen en su muro de Facebook, que lo pasen a través de WhatsApp, para que así más personas puedan conocer acerca de la palabra de nuestro Señor, específicamente acerca del tema que estamos analizando en estos momentos y que hemos estado analizando durante algunos miércoles, aquel que tiene que ver con el libro de Eclesiastés. Estamos ya casi al final del capítulo 10, estamos un poquito antes de la mitad del capítulo 10. Entonces hemos visto cosas bien interesantes y cosas que son muy importantes para nuestro recorrido en este camino como cristianos. Están ya, como ustedes lo están viendo en sus pantallas, de nuestro lado derecho, nuestro hermano Josué, quien nos ha estado, gracias a Dios, acompañando durante estos temas. Nos ha compartido acerca de algunas cuestiones también, sus comentarios, sus puntos de vista, la cuestión bíblica, y siempre es grato que nuestro hermano esté con nosotros. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos. De igual manera está nuestro hermano Evaristo, quien también nos ha dado el favor de su presencia, estar con nosotros para también poder compartir de la palabra de nuestro Señor. También le agradecemos mucho. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Junto con su servidor, Brian Conde, vamos a ser los encargados en esta noche de llevarles a ustedes el tema de Eclesiastés, como ya lo hemos venido comentando. Vamos a pedir a nuestro hermano Evaristo nos guíe por favor en una oración y así vamos a comenzar en forma. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche, Padre, estamos agradecidos contigo por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, porque nos has permitido, Padre, llegar hasta esta hora, a este lugar para compartir tu palabra con nuestros hermanos. Permite, Señor, que todo lo que digamos y todo lo que expresemos en esta noche sea agradable a ti, que no sea agradable a nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas que están delante de ti, que son muchas. Reconocemos nuestros pecados, sabemos que hemos fallado. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Bendice, pues, Padre, esta transmisión. Bendice a todos los que en ella participamos. También bendice a nuestros hermanos que nos escuchen, en donde quiera que ellos estén. Todo, Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que tenemos página en Facebook, que es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Allí ustedes nos pueden agregar a su lista de amigos. De igual manera, síganos en la plataforma de YouTube, Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla en la plataforma de YouTube. En MixLR, que es una aplicación para escuchar radio por internet, pueden seguirnos como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. Y el WhatsApp en esta noche será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Vamos a estar felices, hermanos, de poder compartir algunas de las preguntas que ustedes tengan, algunas dudas, comentarios, peticiones van a ser siempre bien recibidas. De cualquier manera, todas las redes sociales, los medios, estarán apareciendo ahí en sus pantallas. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con este tema de Eclesiastés que ha sido por demás interesante, y comenzamos con una de las premisas que plantea Salomón, que plantea el predicador, que es de igual manera muy interesante, en el que básicamente Salomón nos plantea, empezando allí en el versículo 8 más o menos, Salomón nos dice: lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Y nos pone algunos ejemplos para seguir ilustrando esta idea. Aquel que abre un hoyo, bueno, pues caerá en él. Aquel que destruye la cerca será mordido por la serpiente. Estos ejemplos que parecen ser obviamente un poquito más apegados a la época en la que se escribe, estos son ejemplos vívidos para ellos. Ahorita no es tan común que nosotros destruyamos cercas y seamos mordidos por serpientes, pero son los ejemplos que Salomón pone naturalmente en su época y nos dan a entender esta cuestión. Lo que hagas tiene una repercusión, sea para bien o sea para mal. Aquel que corta piedras, dice Salomón en el versículo 9, se cortará con ellas, y aquel que corta leña también puede salir lastimado en esa actividad. Básicamente lo que hagas tiene una repercusión, y es parecido, quizá es hasta la misma idea aquella que también en el libro de Gálatas nosotros encontramos: todo lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará. Y hablamos de estas cuestiones, tanto para lo bueno como para lo malo. Y Salomón nos está dando una idea que, de nuevo, no es una idea tan complicada de comprender. La mayoría de nosotros quizá lo sepamos, sin embargo, ya en la práctica quizás es una historia diferente. Bueno, sí, nosotros tenemos el entendimiento, el razonamiento para comprender que cuando hacemos mal no podemos esperar bien. Sin embargo, pues estamos viendo esto desde la perspectiva del hombre, porque Gálatas en el capítulo 6 nos dice que Dios no puede ser burlado. Así es. Entonces habla más que nada de la relación del hombre con Dios. Ya en esta cuestión de rebeldía ante la obediencia hacia el Señor, ¿no? Claro, si nosotros creemos que en alguna manera podemos engañar a Dios haciendo lo que queremos, dice, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque al final Dios, lo mismo que nosotros hayamos hecho, es lo mismo que Dios va a juzgar en cada uno, sea bueno o sea malo. Sin embargo, en Eclesiastés nosotros estamos viendo una perspectiva desde la sabiduría del hombre, desde del nivel del entendimiento de cuál es la razón por la cual actúan de cierta forma las personas debajo del sol. Según lo que dice Salomón, bueno, ya haciendo un análisis en cuanto al resultado de ciertas acciones, cuando nosotros vemos estos ejemplos, notamos algunos de ellos que son prácticos, es decir, el poder hacer vallados era una práctica común. De hecho, era un trabajo que se tenía que realizar, que era para protección ya sea del terreno o la propiedad de cada persona, y que aún así, siendo una acción buena, podía tener un riesgo. Es decir, si nosotros nos vamos a las ideas que hemos estado analizando respecto del entendimiento de Salomón, el cual veía más que nada injusticia debajo del sol. Podía haber circunstancias las cuales nosotros no podemos controlar y que son las que al final dan un resultado que tal vez es adverso al que nosotros estamos buscando. Sin embargo, él dice, y es entendible, que todas estas circunstancias que vivimos, a fin de cuentas, tienen que dar ciertos riesgos. Tenemos que vivir la vida, sí, y tenemos que arriesgarnos a vivirla también, pero la cuestión es que en ocasiones ese comportamiento, ese entendimiento del comportamiento no es claro para nosotros, y él lo trata de recalcar mediante estos hechos. Cada acción, aun cuando sea buena, va a tener ciertos riesgos que nos pueden repercutir en resultados negativos o adversos, porque el hecho de poder estar haciendo un vallado y de repente te pique una serpiente no es bueno para el que lo está haciendo, aun cuando la obra es correcta, la obra es buena. El hecho de cortar leña, como lo tenían en necesidad para pues lo que era hacer la comida, el calentarse, es una actividad diaria normal que nosotros tenemos que realizar. Entonces lo que Salomón está viendo es la vida cotidiana de cada uno de nosotros, por la cual nosotros nos afanamos en esta tierra, pero también como todo eso inclusive tiene ciertos riesgos, y a fin de cuentas debemos de comprenderlos, de entenderlos, y viene en este caso Salomón a resaltarlos mediante estos ejemplos que él va dando. Ahora, cuando habla acerca de el hierro que se embota, es decir, cuando pierde su filo, nosotros entendemos por esto, entre otras cosas que menciona también Salomón, que hay veces que las cosas o instrumentos pierden su eficacia, pierden su fuerza, pierden su propósito. Puede ser referido al hombre, puede ser referido a las personas, pero a fin de cuentas quiere decir que lo que implica y el resultado es que tenemos que poner mayor ahínco en las actividades que estamos realizando. No se va a dejar de hacer. Es decir, hay cosas que necesitamos hacer cotidianamente y se tienen que realizar, y nos trata de dar a entender aquí Salomón que todas ellas nos van a llevar hacia ciertos riesgos. Claro está, en el nivel humano. Pero si hablamos desde el aspecto espiritual, en ese aspecto, como lo dice Gálatas, ahí sí no hay una posibilidad más que ser juzgados directa y justamente por Dios por lo que hayamos hecho correcto o incorrecto. Y es que, perdón hermano que lo interrumpa, en estos ejemplos hay en realidad bastante sabiduría que nos comenta Salomón. Hay más cuestiones en las que nosotros vamos a estar profundizando. Claro está, nuestro hermano Josué ya nos ha dado algunas líneas y algunas pautas, lo vamos a seguir haciendo, solo que ahora vamos a ir a la cápsula que también nuestro hermano Josué nos va a presentar. Estamos comenzando esta cápsula nueva que tiene que ver con las costumbres en los tiempos bíblicos.
Estas cápsulas se hacen para también el beneficio de todos ustedes, hermanos. Hay que mantener en mente, ahora va a ser quizá algún reto, porque hay que mantener en mente aquello que nos está diciendo Salomón, pero también vamos a prestar mucha atención a esta cápsula que trae nuestro hermano Josué, así que le vamos a dar el lugar a él y adelante con la cápsula. Clamad a Dios con alegría. Toda la tierra gloria a su nombre. Dadle la gloria con alabanza. Cuán asombrosas son sus obras. Bienvenidos hermanos a esta cápsula en la que analizaremos los usos y costumbres de los tiempos bíblicos para una mejor comprensión de las Escrituras. El versículo que vamos a estudiar hoy es Mateo 1:18, que dice de la siguiente manera: El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En este versículo encontramos el relato previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que María ya estaba desposada con José y que antes de que se juntasen, María había concebido del Espíritu Santo, es decir, se encontraba embarazada. José y María ya estaban comprometidos, pero aún no estaban juntos. ¿Por qué? Para nuestra cultura, el estar desposados significaría que María y José ya estaban casados y como consecuencia también estarían juntos físicamente. Pero la costumbre judía del proceso matrimonial era distinta, pues iniciaba más de un año antes de que se realizara el matrimonio y unión definitiva de los contrayentes cuando el novio iniciaba el proceso matrimonial al ir a la casa del padre y pedir a su futura esposa. Para realizar el compromiso, el novio acudía a la casa del padre de la novia con presentes para ella y era acompañado de su padre y un amigo, al que normalmente se le denominaba el amigo del novio. Este era quien se encargaba de negociar con la familia de la novia la cantidad de la dote que se daría por conceder a su hija en matrimonio, ya que ella pasaría a ser un miembro más de la familia del novio y en consecuencia resultaba una pérdida para la familia de la novia, quien se quedaría con un miembro menos. Pero solo a partir de la consumación física del matrimonio era donde se confirmaba la aceptación definitiva de la esposa, quien debía ser encontrada virgen. Entonces, hasta ese preciso momento el compromiso matrimonial se consideraba concluido y definitivo. Si de lo contrario el novio encontraba que su futura esposa no era virgen, entonces se anulaba el compromiso matrimonial y la mujer era apedreada por haber cometido pecado de fornicación. El novio pues tenía el derecho de rechazar el convenio matrimonial debido a esta causa. Esto lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 22, versículos del 13 hasta el 21. Vemos pues que aunque se llegara a un acuerdo y se realizara el compromiso, el novio no se uniría físicamente a su comprometida, sino que se retiraría para preparar el lugar donde la futura pareja viviría. Por eso se daba un lapso aproximado de un año para concluir el convenio matrimonial, lapso durante el cual ya se consideraba a la pareja como esposo y esposa, pero aún no vivían juntos. Entonces, a lo que se refiere el versículo es que el lapso de tiempo en el que María quedó embarazada del Espíritu Santo fue antes de que se realizara la unión matrimonial definitiva con José, desde su aspecto físico, y como consecuencia él podía hacer uso de su derecho como marcaba la ley. Pero vemos que no quería hacerlo, según lo dice el relato de Mateo, pues él era justo y no quería infamarla, es decir, que amaba a María y no quería que resultara dañada por ello. María sí conocía la causa de su embarazo, pero José lo ignoraba. Por eso, al darse cuenta del estado del embarazo de María, quiso dejarla secretamente, como dice la Escritura. Es por ello que el ángel Gabriel tiene que aparecer en sueños a José para revelarle que María no había pecado, sino que se estaba cumpliendo la más grande profecía dada por Dios a los hombres. Entender la Biblia tomando en cuenta las costumbres nos da pues una más clara y entendible perspectiva de las acciones de José y por qué Dios interviene para guiar a los instrumentos escogidos por él. Esto nos enseña y también nos ayuda a entender primero que debemos escuchar la voz de Dios para también hacer su voluntad y no nuestros propios criterios culturales o humanos. Démosle gracias a Dios por su palabra que es la luz para nuestra manera de vivir. Que Dios les bendiga. Tus enemigos se someterán, toda la tierra te adorará, cantando a tu nombre. Clamad a Dios con alegría.
Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Les damos la bienvenida y seguimos agradeciéndoles a aquellos que se están uniendo a la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que estos programas, en específico esté siendo de edificación y de utilidad para todos ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Gracias a nuestro hermano Josué por la cápsula de usos y costumbres en los tiempos bíblicos. Los ejemplos que nos da Salomón son ejemplos palpables de aquellas cuestiones que se hacían en la vida cotidiana para darnos a entender que todo lo que se hace va a tener al final un peligro, pero también algunos resultados, sean buenos o sean malos, como aquel que destruye el vallado puede ser mordido por una serpiente. Y también bien interesante aquello que dice Salomón, cuando cuando el cuchillo pierde su filo, dice, se afilará solo con mucho trabajo. En este ejemplo, Salomón comienza a poner entonces y a introducir algo que tiene que ver también con los necios, pero que ahora es esta cuestión de la flojera, podríamos llamarlo así. Aquel que es flojo puede también ser una de las características de aquel que es necio. Si el cuchillo pierde su filo, no hay más que trabajar muy duro para que entonces vuelva a tener su filo. Estos son algunos de los ejemplos que nos pone Salomón. Sí, yo le añadiría un matiz apuntaría algo más a lo que decía nuestro hermano Josué, que me pareció muy interesante. Yo le añadiría que a veces, desafortunadamente, ni siquiera somos conscientes de que estamos sembrando. Es decir, cuando nosotros leemos esto que acabamos de leer, a veces no nos damos cuenta que las actividades que desarrollamos, aun cuando sean buenas, decía nuestro hermano Josué, tienen un riesgo. Todas tienen un riesgo. Y en ellas estamos sembrando. También en el libro de Proverbios dice que si el hombre jugará con fuego en su seno y no se quemará. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos, me parece, que medir qué actividades vamos a desarrollar y cuál es el grado de riesgo de esas actividades. En este caso, las que tienen que ver con lo espiritual. Por dar un ejemplo, es relativamente común ver que algunos de nosotros, ya cuando nuestros hijos son mayores, tienden a descarrilarse, a irse por un mal camino, y el padre, la madre se pregunta, ¿qué pasó si yo le enseñé, si yo le fomenté, si yo le di ejemplo, etcétera, etcétera? Es ahí donde me parece que quizás no nos damos cuenta que
hubo muchas cosas, o toda nuestra vida fue un continuo sembrar. Toda nuestra vida fue un continuo sembrar, y no solo el momento en que veníamos a la iglesia. Hay quien sugiere que solo sembramos cuando venimos a la iglesia, ¿no? Y que estamos sembrándole valores, principios, doctrina al niño o al pequeño, pero entre semana el niño, el pequeño quizás nunca nos vio abrir la Biblia, el niño, el pequeño nunca nos oyó hablar de Dios, el niño nunca vio una buena conducta de sus padres, etcétera, etcétera, y toda esa semana sembramos y no nos dimos cuenta. El problema es cuando empiezan a salir los malos frutos, las malas hierbas, y el joven, el muchacho, tiene un carácter muy malo. El muchacho tiene hábitos inadecuados, el muchacho no está interesado por la iglesia. Tiene uno que revisar quién sembró allí. Digo, la más fácil es, y la que generalmente sucede es, pues yo sí le enseñé, pero ahí en la escuela lo maleducaron. Yo sí le enseñé, pero allá en su trabajo se juntó con malas influencias. Esa es la más fácil. La más complicada es hacer el análisis y revisar qué de todo lo que se sembró en ese jovencito, en ese muchacho, en esa muchacha, yo lo sembré con un mal ejemplo, yo lo sembré con una falta de enseñanza, yo lo sembré con malas actitudes, yo lo sembré con un mal carácter, que solo es reflejo, a veces, de mi propio carácter. Entonces, sí, hay actividades que son muy riesgosas, que son cotidianas, decía nuestro hermano, pero que sin darnos cuenta estamos sembrando. Yo me atrevería a decir que toda nuestra vida, en el día a día, en todos momentos, sin que nos demos cuenta a veces, estamos sembrando. Es que Salomón en capítulos anteriores también nos dijo, por ejemplo, es mejor vivir agradando al rey. Cuando nosotros hilamos estas ideas, pareciera que entendemos un poquito más también el concepto de no hay como hacer tesoros entonces en el cielo, ver con cuidado las cosas que nosotros estamos haciendo, ver qué es lo que nosotros estamos sembrando, para entonces que en el momento de la cosecha, bueno, nosotros en verdad cosechemos para lo bueno y no para lo malo. Al final del finalizar el primer bloque, nuestro hermano Josué tenía también por ahí alguna idea. Bueno, me parece, quisiera más bien retomar lo que acaba de decir nuestro hermano Evaristo, porque me parece muy interesante el hecho de cómo se conceptualiza no solamente la cuestión de la enseñanza en un solo día, sino que nuestra siembra de nuestras obras, de nuestra manera de transmitir la voluntad de Dios es continua y constante. Me parece muy interesante eso, ya que viene a dar un resultado negativo o positivo en todos los aspectos de nuestras relaciones familiares, de trabajo, sociales, vecinos. O sea, a fin de cuentas, veo yo, por el ejemplo que pone mi hermano, que en realidad nosotros estamos influyendo de una manera positiva o negativa. Si nosotros actuamos con sabiduría, va a ser positivo. Pero si actuamos en necedad, que es contrario a aquella sabiduría que Dios nos da, entonces los resultados como tal, pues también van a ser negativos. Claro está, hablamos desde el aspecto espiritual. Desde el aspecto material, Salomón nos dice que en todo momento, sea que hagas algo correcto o que estés actuando incorrectamente, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber resultados, o sea, no solamente para los fuertes, para los que corren más, para los que son más sabios, para los que tienen más poder, son los resultados positivos, sino que inclusive Salomón vio en el aspecto humano, en general, que en ocasiones no sucede así. Podemos actuar sabiamente de manera constante y no tener resultados positivos en el aspecto humano, estamos hablando, porque a fin de cuentas, si nosotros nos damos a la tarea del aspecto espiritual, entonces entendemos que cada día, cuando nosotros actuamos con sabiduría, estamos sembrando para una eternidad posterior que tendrá precisamente guardada la recompensa. Pero tal vez aquí en esta tierra no tengamos ese mismo resultado. Entonces, me parece bastante acertado y bastante interesante el hecho de que nosotros debemos de tener cuidado en lo que cotidianamente estamos haciendo, porque de hecho eso es lo que nos está haciendo una diferencia entre una eternidad con Dios y una eternidad fuera de Dios, y no solamente nuestra, sino también de aquellos que nos rodean. Decía nuestro hermano acerca de los hijos, y tal vez no sea nuestra influencia, como decía nuestro hermano, la enseñanza que nosotros dimos, la que está dando como resultado, en este caso, la conducta o la actitud que tome nuestro hijo, pero
tenemos a la vez la responsabilidad de vigilar, de supervisar, de corregir y de volver al camino correcto cuando vemos señales de aquellas desobediencias. Recordemos que hay hombres de Dios como Elí, como Samuel, que tuvieron hijos que no correspondieron a la posible enseñanza que nosotros sabemos debió haber dado tanto Samuel como Elí a sus hijos. Y esto corresponde también a otra tarea y otro trabajo, que es el hecho de estar constantemente observando las conductas de aquellos que son nuestra responsabilidad y también las conductas nuestras, porque son el ejemplo para ellos y para los que nos observan. Entonces me pareció muy acertado y digno de subrayar todo esto. Sobre todo porque la influencia que reciben los hijos no solamente es la influencia de los padres, reciben influencia de factores también externos a los padres. Entonces esta cuestión de la supervisión también es importante. Cuando nosotros hablamos ahora del aspecto espiritual en esta cuestión de la siembra y la cosecha, es bien importante que recalquemos, hermanos, y recordemos que en el ámbito espiritual aquel que siembra para el espíritu, la recompensa la recibe del Señor. Así que aquella recompensa es segura. Aquella recompensa es perfecta y se dará a aquellos que obran bien. Salomón, como decía nuestro hermano, lo está viendo desde el aspecto terrenal, aquel que hace las cosas buenas. Bueno, también Salomón nos ha dicho, he visto a justos que reciben como si hubiesen sido personas inicuas. Entonces Salomón dice, tú puedes hacer o deshacer, al final va a haber algún riesgo, nada te es garantizado. Cuando hablamos del aspecto espiritual, sembrar para el espíritu es garantizado, y también sembrar para la carne da garantía entonces de condenación. Qué interesante esto que comenta Salomón, ¿no? Claro, porque ya viéndolo del aspecto de vista de conocimiento que Dios da para nosotros y para nuestra salvación, hay una gran certeza en las palabras que nos da. En esta situación, nosotros ya no tenemos que tener problema en diferenciar cuál es el resultado de nuestras acciones. Simplemente es una sentencia que dice, como lo vamos a ver posteriormente, podemos vivir como queramos, podemos hacer lo que queramos, pero a final de cuentas Dios no va a ser burlado, porque eso mismo que cada uno de nosotros practicó, ya sea para el espíritu o para la carne, va a ser lo que nos va a dar el resultado final. Entonces, todas las actividades, fíjate, nuevamente, volvemos al día a día, volvemos a cada actividad. Si estás en tu hogar, si estás en la escuela, si estás con la familia, si estás con los amigos, si estás en cada una de esas actividades, ¿estás decidiendo para el espíritu o estás decidiendo para la carne? ¿Estás abonando para la eternidad o estás abonando para un castigo eterno? Aun cuando sean actividades que pareciera no tienen mucha relación, que son actividades simplemente cotidianas, comunes y corrientes, las cuales aparentemente no tienen gran relevancia, o impacto. Pero que en sí muestran nuestra fe, muestran nuestra sabiduría, que se va practicando. Sí, esto sí se va practicando en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, en nuestro testimonio y en todo aquello que también nos rodea, porque nosotros sabemos que nuestros hijos son una extensión también del testimonio. Entonces quiere decir que si hay un buen testimonio de toda la familia, eso también va abarcando a todo el entorno en el cual se convive en todas las circunstancias diarias que nosotros estamos experimentando de vida. Qué interesante esto que comenta Salomón. Y cuando entramos nosotros en el versículo 12 en adelante, del versículo 12 al versículo 18, encontramos aún más premisas de Salomón, y una también bastante interesante. Una de las características del necio, sigue Salomón hablando acerca del sabio, acerca del necio, y una característica del necio, esperando que no muchos nos identifiquemos con esta característica, es que tiene 1000 proyectos, dice querer hacer muchas cosas, al final ninguna de ellas acaba. Sí, y esto tiene que ver no tanto con la conclusión de los proyectos, sino con una característica de la que habla el apóstol Santiago allá en el Nuevo Testamento, referida a la inconstancia, a la vacilación. Entonces, el problema del necio, y por eso Salomón lo califica como un necio, es que básicamente es muy inconstante en lo que hace. No es una persona que haya decidido un rumbo, incluso haciendo de alguna manera una analogía, también el libro de Apocalipsis lo refiere, dice, yo quiero que seas o caliente o frío, pero no tibio.
El problema del inconstante, el problema del necio es su tibieza. Por momentos se anima, por momentos quiere servir a Dios, por momentos decide hacer algunas cosas a favor de Dios, al poco rato se olvida y vuelve a lo que era. Inicia un proyecto en la iglesia, y al poco rato se cansa, se desespera y lo deja. Un día es la persona con más ánimos del mundo, al otro día es la persona con menos ánimos del mundo. Así es. Y lo peor es que inicia un proyecto, se mueve a otro, lo deja aventado, se mueve a otro, lo deja aventado, se mueve a otro. La escritura lo cataloga con mucha precisión. La persona que actúa así es un necio. Ahora, lo que nosotros tenemos que revisar, porque es muy fácil señalar a las personas cuando es evidente su necedad, pero ¿cuántos de nosotros no iniciamos la lectura de un libro de la escritura y solo leemos el capítulo 1 o 2 y nos quedamos dormidos? ¿Cuántos de nosotros no, como propósitos de año nuevo, iniciamos porque ahora sí voy a leer toda la Biblia, hoy sí voy a hacer esto o aquello a favor de la iglesia, voy a visitar más, voy a servir más, voy a ser más diligente? Y el ánimo nos dura un par de semanas, un par de meses y se queda allí. Si esto no fuera así, como lo estoy diciendo, las iglesias estarían bollantes en ánimo, bollantes en servicio, bollantes en trabajo, bollantes en disposición. Y la realidad es que en la mayoría de las iglesias es un pequeño grupo de hermanos los que sirven como bujías, como motor de la iglesia, que van empujando a los demás, pero la mayoría solo se deja llevar, solo cumple, y a veces el cumplimiento ni siquiera es completo, ¿no? Porque incluso esa inconstancia nos lleva a o llegar tarde a los servicios de adoración o francamente estar un domingo sí, un domingo no, un domingo me reúno en la tarde, otro domingo me reúno en la mañana, otro domingo ni me reúno. Así funciona. Cuando regresemos de nuestro segundo corte vamos a analizar, junto con esto que comenta nuestro hermano Evaristo, algo bien interesante, porque a veces los caminos por los que andamos parecen caminos muy duros, caminos con muchos obstáculos. Vamos a ver qué nos dice Salomón relacionado con todo esto. En unos minutos regresamos. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto así a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo
Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mí. Ya estamos de regreso, hermanos. Les agradecemos por seguir con nosotros. Vamos a continuar con el estudio de Eclesiastés. Estamos en el capítulo 10, estamos en los versículos específicamente del 12 en adelante. Comenzó Salomón ahora a hablar acerca de una de las características del necio, que es hacer planes, ir además por las calles diciendo los planes, pero al final no concretar absolutamente nada. Comienza ya Salomón a ver esta cuestión de la característica del necio, que también es la flojera. Al final, por esa negligencia, por esa vacilación, por ese doble ánimo, el que es necio no concreta ninguno de sus planes. Y Salomón a todo esto añade algo que es interesante. Dice, sus caminos parecen ser duros, son caminos difíciles, pero de lo que no se da cuenta es que son caminos que él mismo, lo que sembró, está cosechando. Sí, es correcto, porque lamentablemente en ocasiones nosotros tomamos estas actitudes dentro de la iglesia o en cualquier otra situación normal, cotidiana. De repente podemos estar muy entusiasmados en algo que es correcto, que es bueno, planeado, que beneficia a nosotros mismos o a otros. Pero lo que comentábamos en el otro corte, la duda, la vacilación, el hecho de no ser constante, de no ser firme en el propósito, ¿qué es lo que ocasiona? Pues no solamente no alcanzar el resultado, sino a la vez un desánimo en la persona que no lo logra, o las personas en las cuales se comprometió y no lo hizo, como diría también en el capítulo 5 de Eclesiastés, refiriéndose a las promesas que se hacen a Dios. Debemos de tener cuidado con lo que decimos, debemos de tener cuidado, porque también eso causa una afectación en nuestra credibilidad, en nuestro testimonio y en el ánimo de las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Si los propósitos son buenos y necesarios, como dicen, a veces llueve o truene, se tienen que llevar a la práctica, se tienen que realizar. ¿Por qué? Porque es lo que se debe hacer y es lo que es correcto llevar a cabo, sobre todo si es en la sabiduría de Dios. Las cuestiones que nosotros programemos con el ánimo o sin el ánimo de llevarlas a cabo se deben de realizar. Y allí radica alguna de las diferencias entre el sabio y el necio, ¿no? Nos comenta Salomón. Sí, fíjate que en este caso yo estaba relacionando el pasaje en el cual en Mateo capítulo 7 nos habla del hombre que construye sobre la roca. Pero ¿sabes cuál es exactamente el resultado de construir en la roca? Dice, son las personas que oyen mi palabra y la llevan a cabo, la practican. O sea, el hecho de saber qué es lo que tenemos que hacer, pero no solamente saberlo, sino llevarlo a ejecución, es lo que hace la firmeza en el fundamento de Cristo y de la voluntad de Dios. Y es lo que marca una diferencia muy grande. Si nosotros vemos ese versículo del capítulo 7, la conclusión del Sermón del Monte, donde Dios empieza a decir, por medio de Jesucristo, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que odie a alguien ya está pues digno para ser juzgado. Tú antes decías ojo por ojo y diente por diente, pero ahora te digo, no resistas al que es malo, no te vengues, sino al contrario, ama a tus enemigos, ora por aquellos que te persiguen. Entonces, este tipo de acciones, dice, si ustedes oyen mis palabras y las llevan a la práctica, van a ser firmes en cuanto a ese propósito que Dios tiene para mí y para ti. Entonces,
esa dificultad, por eso decíamos, a veces con el ánimo y sin el ánimo de llevar a cabo las cosas se tienen que hacer. No es fácil perdonar a alguien que me hace daño, pero Dios me lo está pidiendo y aunque no sea mi ánimo ahorita, no, sí te voy a perdonar, lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros fundamentamos sobre la base de la práctica, del conocimiento de Dios, esa firmeza que nos da estar haciendo eso que Dios nos enseña. Entonces aquí precisamente es lo que nosotros observamos del necio, que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es alguien que sabe, que entiende, si nosotros vemos las acciones anteriores, todas las acciones anteriores que tenían consecuencias, deben de dar como resultado también un razonamiento y una advertencia para el futuro. O sea, si ya alguien lo mordió una serpiente en el vallado, ten cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hagas esa actividad puede ser mordido. Y entonces debemos de aprender de las experiencias que en ocasiones nos hacen daño. ¿Para qué? Para evitar las próximas situaciones de riesgo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña también que quien no toma esta sabiduría, en realidad, pues está en una actitud de necedad. Y estaba yo escuchando con atención a hermano Josué y desafortunadamente me ponía yo a pensar cuando él decía que debemos aprender para que el resultado no sea negativo y mi primera reacción fue, pero no aprendemos. Es decir, con tristeza tú puedes ver que a un hermano se le perdió un hijo en el mundo y su siguiente hijo también se le va a perder. Y dices, pero espérame, pues si te tuvo que aprender con el primero, viene el segundo y se le pierde. Y va a venir el tercero y se le va a perder también. Y es fea la sentencia, es fea la... Y el hermano se va a defender diciendo, yo a los tres les enseñé. Lo que muestran los resultados es que ninguno de los tres. Porque si le hubiera enseñado, si al primero a lo mejor cometió algún desliz, pero con el segundo hubiera corregido, como decía Josué, pues las cosas hubieran sido diferentes. Pero si esté haciendo lo mismo, los resultados son los mismos. No puedes esperar que si haces lo mismo, repites la misma situación, tus resultados son diferentes, ¿no? Fue más o menos lo que pasó con Elías y con Samuel, porque Dios les advirtió con anticipación respecto de la conducta de sus hijos, directamente les habló a ellos y no hicieron esa corrección. Entonces, con ánimo o sin el ánimo, porque no es fácil también la disciplina de los hijos, sobre todo para aquellos padres que aprecian o se encariñan, o no sé cuál sería la palabra correcta para decir que no tienen el valor o la firmeza para la disciplina. La consecuencia es precisamente eso. Si tú no, le dijo a Elí, también a Samuel, si tú no les reprendes, si tú no los corriges, yo los voy a castigar. No los corrigió ni murieron. Y recibieron el castigo. Aparte de interesante, esperamos, hermanos, que estemos reflexionando todos nosotros en esta parte que parece por demás necesaria para nuestras vidas. En algunas ocasiones, quizá en los momentos difíciles que hemos estado pasando o atravesando, lo que nos ha faltado es ponernos a pensar o a reflexionar en que quizás simplemente es la cosecha de algo que antes nosotros sembramos. Dice Salomón, el necio va por caminos difíciles, va por caminos duros, porque él mismo ha hecho esos caminos, porque él mismo es el que se ha metido en esos caminos, porque él mismo va diciéndole a las personas, voy a hacer tal cosa, en el ejemplo estricto que pone Salomón, y voy a hacer, y voy acá, y voy allá, y dice, y su boca está llena de cosas que a lo mejor ni siquiera entiende, y al final todos terminan señalándolo, todos terminan viéndolo, porque no termina haciendo nada, y entonces el hombre que es necio ya se siente mal porque lo señalan, pero no se da cuenta que él mismo fue aquel que terminó en esos caminos. Quizás sea bueno que nosotros nos pongamos a pensar si es que algunas de las cuestiones que nosotros estamos pasando, sea la cuestión de nuestros hijos, sea la cuestión del trabajo, la cuestión de nuestra familia, el papel que desempeñamos en la iglesia, puede ser porque exista en nosotros en menor o en mayor proporción esta cuestión de la vacilación. Sí, nada más por señalar otra, por ejemplo, me viene a la mente nuestras relaciones rotas. O sea, nuestra vida es un sendero en el cual nosotros vamos, y eso tiene que ver con lo que vamos a ver en Eclesiastés 11, nuestra vida es un sendero en el que nosotros vamos sembrando. Si nosotros sembramos para bien, si nosotros sembramos obras buenas, más adelante vamos a cosecharlas. Pero lo que yo diría es, revisemos cuántas relaciones rotas tenemos en el camino. Y cuántas de esas relaciones rotas se han roto precisamente porque yo tengo un pequeño problema con la lengua. Y entonces
pues sí, hablé mal del hermano, hablé mal de la hermana, pero yo no tenía la intención de arruinar nuestra relación, ¿no? Bueno, una vez no tuviste la intención de arruinar la relación con el hermano X, pero ya te llevaste al hermano X, al hermano Y, al hermano Z, al hermano F, y nadie te habla, nadie te busca, te ven así como con cuidado, Te ven y corren. te tratan, pero dicen, aquí en México decimos esto, ¿no? Te tratan pero con pinzas, porque no vaya a ser que... El problema de esa situación es que tú has ido rompiendo tus relaciones con el tiempo y no te das cuenta, y entonces la más fácil es decir, no, todos están mal, todos ya no me hablan porque están mal, yo soy el que estoy bien. No, fuiste sembrando y has ido cosechando relaciones rotas. Lo malo es que muchas de estas personas piensan que no los quieren porque hablan con la verdad, ¿no? Uh-huh. Pero más bien hablan con ofensa. Y a veces con chisme, a veces con mentira, a veces con cizaña, ¿no? Y cuando lo que nos dice o nos recomienda la escritura principalmente es que busquemos el vínculo perfecto por medio del amor, y que la exhortación en cualquier momento, si es necesaria, se haga con la precaución debida, tomando en cuenta también nuestras debilidades. Entonces, sí, hay muchas personas que se consideran sinceras, pero la sinceridad debe de ser también utilizada con sabiduría. El sabio mide sus palabras, las evalúa y posteriormente las emite. Una sinceridad quizá malentendida, ¿no? También. Una como muchas palabras que nosotros malinterpretamos, ¿no? Como el amor, como la felicidad, como muchas que malinterpretamos. La sinceridad es una más. Y la sinceridad sería otra de ellas, las cuales Dios nos aclara verdaderamente cuál es la verdadera sinceridad y cuál es la que edifica, porque a fin de cuentas todo lo que nosotros emitamos de nuestros labios debe de ser para edificación, para edificación nuestra y para edificación de los que nos oyen. Entonces, el poder nosotros practicar tanto la conclusión de lo que decimos en proyectos como lo que hablamos en edificación por parte de la iglesia, debe de ser algo que nos ayude también a nosotros mismos a evitar ese camino de necedad que tiene como resultado siempre cuestiones negativas y que dificultan la convivencia en la iglesia o en nuestro hogar o en nuestro trabajo. ¿Cuánta sabiduría en una sola premisa, ¿no? Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vamos a seguir hablando de estas cuestiones, hermanos, sobre todo porque vamos a entrar en el capítulo 11. Vamos a comenzar a hablar acerca de este capítulo que también tiene cuestiones bastante prácticas para la vida diaria, para cada uno de nosotros, pero también tiene claro siempre esa cuestión a la que Salomón ya nos ha estado queriendo llevar, que es también la cuestión espiritual, aquella relación que nosotros tenemos con Dios. Vamos a ir a nuestro corte y en unos minutos volvemos. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará, y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él
hallará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por seguir con nosotros a lo largo de el estudio que hemos tenido en este miércoles por la noche. Concluimos el capítulo 10 del libro de Eclesiastés y comenzamos el capítulo 11, en el cual, como les comentaba, encontramos algunas cuestiones prácticas, pero siempre estas cuestiones prácticas nos llevan de la mano hacia donde Salomón quiere aterrizarnos, porque al final así lo hará en la conclusión del libro, hacia una cuestión espiritual en la relación que nosotros tenemos con el Señor. Quisiera leerles desde el versículo 1 para entonces ir comentando esta cuestión. Dice Eclesiastés 11 del 1 en adelante. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Estas cuestiones un poco prácticas que quizá podríamos llegar a pensar, ¿cuál es la sabiduría? ¿A dónde quiere llevarnos Salomón con esos ejemplos? Esto es bien interesante cuando llegamos al versículo 5 y también en el versículo 6, dice el versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, de la misma manera ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pareciera que Salomón está también tratando de retomar un poco algunas cuestiones que ya nos había comentado antes en relación a nuestro conocimiento y el conocimiento de Dios. Dice Salomón, en esta vida van a pasar muchas cosas, hay cosas que no entiendes, cosas que ni siquiera vamos a poder llegar a comprender. De la misma manera, dice, así ignoras también la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sí, de hecho, yo podría intentar agrupar todas estas ideas que son una serie de proverbios que va lanzando Salomón diciendo, todas tus acciones van a tener consecuencias a la postre. Es decir, cuando dice,
Si tú le das de comer, dice tira tu pan sobre el agua y un día te regresará. Si tú le das de comer a alguien que tiene necesidad, con alguna probabilidad el día de mañana Dios te lo va a devolver de alguna manera. En otra ocasión, en el siguiente proverbio dice, comparte lo que tengas, porque no sabes cuándo va a haber problemas. Y quizás a una de las personas que ayudaste, el día de mañana sea la que te pueda ayudar o auxiliar o socorrer. Entonces todas nuestras acciones tienen consecuencias. Dice el 3. Tú estás viendo que las nubes están negras, seguramente va a llover. Es decir, tú ya sabes lo que hiciste, seguramente conoces las consecuencias de lo que viene. El problema, por ejemplo, en este proverbio, lo que yo veo es que a veces sabemos lo que hemos hecho y esperamos que los resultados sean diferentes. Sabemos que hemos fallado en nuestro matrimonio, sabemos que no hemos sido la ayuda idónea, sabemos que no hemos sido el esposo obediente a Cristo, sabemos que no hemos sido la mujer sujeta al marido y esperamos que nuestro matrimonio sea feliz. Esperamos que nuestro matrimonio marche bien. Sabemos que no hemos sido fieles a Dios y esperamos que Dios nos bendiga. O sea, estamos equivocados. Si tú sabes que no has sido fiel a Dios, es decir, si tú sabes que las nubes están negras, sencillo, te va a llover, seguro, no esperes otra cosa diferente. El problema, yo diría aquí es, retomando un poco lo del capítulo 10, la necedad de suponer que haciendo cosas malas me va a ir bien y haciendo cosas buenas me puede ir mal. Sobre todo porque pareciera al inicio que Salomón nos está dando algunos consejos para no quedarnos sin comer en los días futuros. Sin embargo, tiene naturalmente esta cuestión una aplicación mucho más profunda, y más cuando Salomón mismo hace esta forma en la que Salomón ata esos conceptos y dice, ignoras así algunas cuestiones, bueno, así también ignoras algunos de los planes del Señor, algunos de sus mandamientos. Entonces dice Salomón en el versículo 6, bueno, siembra tu semilla, no dejes que en la tarde repose tu mano, no sabes cuál va a ser lo mejor, no sabes qué es lo que va a pasar, si esto o aquello, si uno o lo otro va a ser igual de bueno, haz las cosas que te tocan hacer. De nuevo Salomón vive de nuevo bajo los mandamientos del rey. Así es. Qué interesante las maneras en las cuales se expresa Salomón. Yo estaba tratando de imaginarme en un pan en agua y realmente el resultado para mí podría ser pérdida. Sin embargo, ya no se lo comería si la regresara. Es que dice, si es en un agua estática, hasta la dificultad para poder recuperarlo. Si es un agua que es corriente, pues prácticamente es imposible. O sea, nosotros sabemos que el pan se va, se desmorona y se deshace. Sin embargo, en las acciones que aparentemente son pérdida, como dice compartir, por ejemplo, es dar de lo que yo tengo a otra persona, pero ya no lo voy a tener yo, ahora lo va a tener alguien más. Dice, inclusive en esas cosas hay ganancia. Van a estar, como dice, como la nube llena, ¿no?, de agua. No sabemos en qué momento va a derramar, en este caso Dios, la bendición, pero ya están ahí. ¿Por qué? Porque se han llenado de agua. Las hemos llenado de agua con las acciones que nosotros vamos realizando. Entonces, aunque veamos ciertas adversidades en el hecho de poder actuar correctamente, también debemos de practicar lo que es la voluntad de Dios para nuestro bien, para nuestro bienestar futuro. Dios siempre prometió al pueblo de Israel, si había buenas conductas y acciones de parte de él en obediencia, bendiciones. Pero si no había esa obediencia ni esa buena conducta de parte del pueblo de Israel, pues todo lo contrario. Entonces aquí nuevamente está diciendo, aunque parezca que tienes adversidad, aunque parezca que sea problemático, tú ves la adversidad, tú no te detengas, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer y la bendición llegará. Entonces me parece muy, muy hermosa la manera en la cual Salomón trata de dar a entender. Yo creo que es muy incomprensible para las personas de su época, porque dice aquí por la mañana debes de sembrar tu semilla, ¿no? Y también a la noche. Y a la tarde no dejar de reposar. Exactamente. Entonces ese trabajo, ese esfuerzo tendrá su recompensa. No te fijes en las nubes, no te fijes en el viento, o sea, no te fijes en las adversidades. Tú pon tu propósito en la acción, que era lo que veíamos hace un momento en el bloque pasado, cuando solamente proyectamos pero no hacemos. Dice, no, tú haz, tú lleva a cabo, sobre todo la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios, y la recompensa llegará.
¿Quería comentar algo más? Sí, sobre todo que hay muchas cosas que son inciertas, es decir, en el entendido de que los planes de Dios pues son desconocidos para nosotros, eso le pone a nuestra vida un cúmulo de incertidumbres, pero hay cosas que tenemos seguras y digamos, lo único que tenemos seguro en esta vida es a Dios. Entonces, con la seguridad que Dios nos da de hacer las cosas que a Él le agradan, es que tenemos que sembrar de mañana y tenemos que sembrar en la tarde. Y no descansar y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que el Señor un día nos llame a cuentas. Decía nuestro hermano, ¿es posible que veamos las nubes negras? Es posible que veamos las nubes negras, pero tenemos que tener la seguridad de que si hemos sembrado para bien, dice el libro de Romanos, si hemos sembrado para el Espíritu, cosecharemos cosas buenas. Si hemos sembrado para la carne, cosecharemos cosas malas. Entonces, a veces nos llega a tocar ver personas que en el día a día están enfrentando muchos problemas en lo económico, en lo moral, en lo familiar, incluso en lo espiritual. Y entonces uno solo ve esa parte de la historia, pero no conoce qué pasó en el pasado. Es probable que esta persona se haya dedicado a sembrar para su carne y hoy esté cosechando lo que de su carne sembró. Pero quizás no. Quizás es la voluntad de Dios que esta persona padezca como cristiana. Y esta persona debe de seguir firme, fiel en el conocimiento y en la fe en nuestro Señor, sabiendo que tiene la certeza de la salvación. Entonces, a nosotros, a partir de todas estas incertidumbres, lo que nos queda es seguir adelante. Pareciera ser que Salomón nos está, con toda la sabiduría que caracterizaba a Salomón, tratando de llevar de la mano, porque estamos llegando ya al penúltimo capítulo del libro, a las conclusiones a las que Salomón tenía en la mente, porque cuando leemos el versículo 7 y el versículo 8, vuelve Salomón a tocar esta cuestión de, en realidad, lo que pasa en esta vida, en realidad las vanidades de la vida, las cuestiones buenas, las cuestiones malas, hay cosas que entendemos, hay cosas que no entendemos. Dice Salomón, he visto cuestiones justas, pero también he visto injusticias. Dice, he visto a aquellos que son siervos a caballo y he visto a los que son sus amos que van a pie como si ellos fueran los esclavos. Gente buena a la que le va mal, gente mala a la que parece que es la persona más buena del mundo, etc. Salomón parece que está tratando de llevarnos a tener en mente la idea de que lo mejor que podemos hacer en esta vida es querer agradar a Dios y es estar bajo sus mandamientos. Dice el versículo 8, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas también serán muchos. Todo cuanto viene, dice Salomón, es vanidad. De nuevo, esta cuestión de las incertidumbres, lo que pasa en la tierra, etc. Parecería que lo mejor que podemos hacer es querer vivir agradando a nuestro Señor. Sí, así es. Fíjate que esta parte de Eclesiastés, de este capítulo, comprime la esencia de la palabra vanidad, la cual a fin de cuentas en el hebreo viene a ser algo así como algo disperso, algo confuso, algo que no sabemos cuál es el propósito, como la neblina, como algo que no nos deja ver en realidad lo que hay detrás, lo que sí verdaderamente va a existir. Y nosotros vemos en estas frases de Salomón que debemos de afirmar y atesorar esa convicción que Dios nos da, de que aun cuando nosotros tengamos incertidumbres, aunque tengamos inseguridades, todo lo que nosotros llevemos en acciones conforme a la sabiduría que Él nos revela, van a tener una recompensa. Entonces, ciertamente es buena la vida, es buena para nosotros el estar vivos, es algo que estamos conscientes que es una bendición, pero dice, va a haber un momento que ya la vida, si es agradable la luz y el sol, pero ya la vida ya no va a ser. La realidad, otra de las seguridades que también tenemos, aparte de que Dios está con nosotros cuando le obedecemos y seguimos su voluntad, otra de las realidades para quien cree y quien no cree en el Señor es el dejar la existencia, es decir, es morir. Entonces, más van a ser los días de tinieblas, por lo cual es mejor
que nos dediquemos y esforcemos en llevar la práctica y las acciones y el trabajo necesario para poder agradar a Dios mientras estamos en esta vida. Muy bien, en el versículo 9, por ejemplo, comienza con uno de los versículos que quizá algunos de ustedes ya conocen. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Este versículo y los que siguen serán los objetos de estudio del siguiente miércoles. Si es que el Señor nos permite, estaremos con ustedes el siguiente miércoles. Así que los invitamos a que no se pierdan el siguiente programa en el que vamos a abordar el versículo 9 del capítulo 11 en adelante, que también será bastante interesante. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es darle lugar a la segunda cápsula del día, aquella que tiene que ver con los viajes del apóstol Pablo. Así que vamos con ella y ya en unos momentos regresamos. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tu sol. Buenas noches, hermanos. En la cápsula pasada conocimos el primer viaje misionero de Pablo. Vimos las ciudades que están implicadas en este viaje y, teniendo el panorama mayor, vamos ahora a analizar los acontecimientos más importantes de este primer viaje. Pablo y Bernabé partieron de Antioquía de Siria y navegaron hasta la isla de Chipre. En Chipre había ya grupos judíos, y por motivo de la dispersión de los cristianos tras el martirio de Esteban, el evangelio se difundió aún más en esta isla. Así que para cuando Pablo, Bernabé y Marcos llegaron a Chipre, ya había un conocimiento del evangelio. En la ruta que siguió Pablo, entró a la isla de Chipre por la ciudad de Salamina y la cruzó completamente hasta llegar a Pafos. Pafos era la capital de la provincia romana de Chipre. Era allí en donde vivía el procónsul Sergio Paulo, el cual quiso escuchar la palabra de Dios. Quizá la palabra procónsul sea desconocida para nosotros, y en realidad no es difícil de entender. Su cargo era el de gobernar sobre una región romana. En este caso, el gobernador de la isla de Chipre era Sergio Paulo. En Hechos 18, por ejemplo, se habla de Galión siendo procónsul de la región de Acaya. Era Galión en este caso el que gobernaba la región romana de Acaya. El cargo de procónsul o gobernador duraba 1 año e incluía toda la autoridad civil y militar. Así que la persona que quiso escuchar la palabra que llevaba Pablo era nada más y nada menos que aquel que en todo Chipre tenía la autoridad máxima romana. Sergio Paulo no estaba solo, pues en su comitiva había un hombre judío llamado Barjesús. Este se opuso al mensaje de Pablo y quería apartar de la fe al gobernador. Barjesús, que es el nombre judío de este hombre, significa hijo de Jesús. Sin embargo, cuando Pablo lo reprendió, le llamó hijo del diablo y le anunció que no vería la luz del sol por algún tiempo. El nombre Elimás era nombre árabe que daba la idea de alguien sabio. A pesar de las intervenciones del mago Barjesús, Sergio Paulo creyó la doctrina del Señor. Y es que no importa con cuánta fuerza luchemos, no vamos a conseguir nada queriendo estorbar los planes de Dios y oponiéndonos a su voluntad, porque estaremos tratando de ir en contra del Creador del mundo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Lo mejor que podemos hacer es vivir agradando al Rey, estar dentro de sus caminos que son justos, y vivir obedeciendo su voluntad, aquella que encontramos en la Biblia. Después de esto, Pablo y sus compañeros dejaron la isla de Chipre para llegar a Antioquía de Pisidia. Lo que sucedió allí será el objeto de estudio de nuestra siguiente cápsula. Dios les bendiga.
Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este programa. El Señor es el que da en nosotros tanto el querer como el hacer, así que siempre agradecemos a Él. También lo hacemos a ustedes. En este momento también le damos las gracias a los hermanos que nos acompañaron en este programa con sus comentarios. Hermano Josué, muchas gracias. Gracias a Dios, hermanos, y gracias a todos nuestros hermanos que nos vieron. Aprovecho para, pues, mandar primeramente, pues, una condolencia a todos nuestros hermanos que tengan aflicciones y decirles que, pues, Dios es el que les va de fortalecer. Muy bien, de nuevo, gracias por la cápsula, hermano, por el trabajo que realiza. Gracias, hermano Baristo, por estar con nosotros. Gracias. Gracias también le damos a nuestro hermano José de Jesús, quien está en los controles. Ya saben que es el hermano que nos está apoyando para poder hacer la transmisión. Básicamente, todo lo que ustedes ven y el cómo lo oyen, no lo que oyen, porque eso va de nuestra parte, sino el cómo lo oyen, el cómo lo ven, es gracias a la sabiduría que Dios ha dado a nuestro hermano. Es por eso que también le agradecemos a él por su trabajo. Agradecemos como siempre a nuestro Dios. Gracias a él podemos tener estos tiempos, podemos disponer de todas estas herramientas para llevarles a todos ustedes este programa. Así que vamos a concluir con una oración hacia nuestro Padre que le vamos a pedir a nuestro hermano Josué, y así nos estamos despidiendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro para dirigirnos a nuestro Padre. Bendito Dios, eterno y poderoso Señor, a ti nos dirigimos para primero agradecer tu misericordia, tu bondad, la paciencia que has tenido y tienes para con nosotros, porque nos concedes la vida a cada uno, para de la misma manera aprovecharla como tú, Señor, nos lo has enseñado mediante tu palabra, para que sea benéfica, para que pueda estar llena de las obras de obediencia que nos dan la esperanza de poder estar en la eternidad contigo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que de esa manera sea cada día, que podamos, Señor, glorificar tu santo nombre y honrarte mediante esa práctica de conocimiento que vamos adquiriendo. De la misma manera rogamos por todos tus hijos, por todos nuestros hermanos, por nuestros amigos, para que este conocimiento sea para ellos benéfico y edificante, para que ellos puedan venir a ti, para aquellos que no te han aceptado, que no han recibido, Señor, la salvación por el bautismo. Te rogamos por ellos y así también que bendigas a todos nuestros hermanos. Tú sabes y conoces, Señor, las circunstancias que vivimos en las dificultades humanas, todas aquellas cosas que nos pueden, Señor, afectar, desanimar, desalentar. Te rogamos, Señor, nos ayudes con tu grande misericordia y favor para que sean resueltas y para que podamos tener en ti primero que nada confianza, sabiendo, Señor, que tu voluntad es hecha en todo momento. Te rogamos, pues, que bendigas a todos y cada uno. Gracias porque nos permite servirte. Gracias porque, Señor, has puesto todas las cosas para poder hacerlo en esta noche. Que haya sido, Señor, conforme tu voluntad, y si algo incorrecto hemos dicho, Padre, te rogamos nos perdones y nos ayudes a corregirlo para darte cada día un mejor servicio y un mejor sacrificio. Te pedimos tu bendición. También, Señor, por los alimentos que debemos de compartir en unos momentos, que sean, Señor, bendecidos por ti y buenos para nosotros, y que en el resto de esta noche, Señor, tu protección esté con cada uno, los que van a regresar a sus hogares o están entrando a sus trabajos. De la misma manera, Señor, te rogamos que nos acompañes. Todo lo pedimos y rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.